Continuamos el ejercicio 6. Dice lo siguiente: un profesor de física desorientado conduce a 3,25 kilómetros hacia el norte, luego a 4,75 kilómetros al oeste y por último a 1,50 kilómetros al sur. Y nos pide calcule la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante. Magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Usando el método de las componentes. En un diagrama de suma de vectores a escala aproximada, muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el método de las componentes. Entonces, es un ejercicio similar al ejercicio 5, al ejercicio 2, así que tranquilamente lo podemos hacer. Y esto ya le va a servir como ayuda para resolver el ejercicio 3, que tienen como tarea, el ejercicio 4 y el ejercicio 7. Bien, cargamos los datos, entonces tenemos el desplazamiento 1 de 3,25 kilómetros, que se dirige hacia el norte, otra vez nuestro plano cartesiano. Tenemos desde nuestro punto de origen hacia la coordenada, hacia el eje Y positivo, hasta el norte. Hacia abajo, coordenada Y, eje Y negativo al sur, y desde mi punto de aplicación hacia el eje positivo estaría el este, y hacia la eje X negativa el oeste, y ahí tenemos nuestros puntos cardinales. Sí o sí tenemos que graficar como primera medida eso. Bien. El sur. Perfecto. Entonces, nuestro primer desplazamiento dice 3,25 kilómetros al norte. Dijimos que si vas al norte, hacia la Y positiva, en sentido vertical, es de 90 grados. Vamos a escribir, vamos a graficar, ustedes con su reglita, 3,25. Aproximadamente. Bien. El desplazamiento 2 me dice que se dirige 4,75 kilómetros al oeste, es decir, al oeste, o sea, hacia la X negativa. Y si se va hacia el oeste, ¿qué ángulo, qué dirección va a tener? 0 grados, 180 grados, 90 grados, 180 grados. Entonces, nuevamente graficamos en el final del desplazamiento en forma imaginaria, mi coordenada y X. Ponemos nuestro transportador, nuestro semicírculo, miramos hacia dónde nos da 180 grados y trazamos. Y con nuestra regla medimos 4,75 kilómetros. Bien. 4,75. Ahí aproximadamente. ¿Sí? Bien. Seguimos nuevamente y me dice que mi tercer desplazamiento es de 1,50 kilómetros al sur. Se dirige hacia el sur, o sea, hacia la coordenada X positiva, X negativa, o sobre mi eje Y positivo o negativo, si se va hacia el sur. Hacia mi eje Y negativo. Entonces trazamos nuevamente en forma imaginaria y sería 1,50 aproximadamente. Ahí estaría. Perfecto. 270 grados si va hacia el eje Y negativo. Muy bien, es el desplazamiento. Ahora vamos a tener que hacer la parte analítica para luego corroborar con la parte gráfica. Entonces, nos pide la resultante, nos pide la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante. O sea que, y utilizando el método de las componentes. Es decir, vamos a sacar estos datos. Nuevamente vamos a determinar mi componente en X y mi componente en Y de cada uno de mi desplazamiento. Bien. Entonces, desplazamiento
1, tengo que descomponerlo en X, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Entonces, mi desplazamiento 1 en X. ¿Qué dirección tiene mi desplazamiento 1 en X? ¿El coseno o el seno? El coseno. ¿De cuánto? De 90 grados, pues se dirigía hacia el norte. Bien. ¿Qué valor nos arroja? Aproximadamente de 0 kilómetros. Bien. Esto está bien porque mi primer desplazamiento me estoy dirigiendo hacia mi eje Y. Bien. Ahora vamos con la componente en Y. Copiamos lo mismo. Esto era en X. Ahora mi componente 1 en Y. El valor de mi desplazamiento es 3,25 kilómetros, pero en Y acuérdense que es siempre seno por el ángulo de 90 grados. Así, acá no tiene que dar un valor, sí o sí, de 3,25 kilómetros. Perfecto. Ahora vamos a mi desplazamiento 2, que tenemos que descomponer en X e Y. Entonces, mi desplazamiento 2, mi componente X, de 4,75 por el coseno de ¿quién? Si se dirige hacia el oeste, por el coseno de 180 grados. Bien. ¿Qué valor nos da? De menos 4,75 kilómetros. Está muy bien porque se dirige hacia la X negativa, por eso este signo negativo. Ahora vamos con la componente en Y. Mi componente en Y es el mismo valor de 4,75, pero por el seno de 180 grados. ¿Qué valor me va a arrojar acá sobre mi componente en Y? El desplazamiento 2 sobre mi componente en Y. 0 kilómetros, pues yo me estoy dirigiendo hacia el este sobre mi eje X negativa. Y por último vamos al desplazamiento 3. ¿Sí? Ahí estamos. Desplazamiento 3 en X, cuyo valor es de 1,50 kilómetros, ¿sí? ¿Por el coseno de quién? Si voy hacia el sur. Por el coseno de 270 grados. Bien. O sea que me voy hacia la Y, hacia el eje Y negativo. Cero kilómetros. Entonces, en mi desplazamiento 3 me estoy dirigiendo hacia el eje Y negativo. O sea que sobre mi eje X no voy a tener nada, no voy a tener ningún desplazamiento. Por eso le va a dar 0. Entonces, mi desplazamiento en Y, 1,50 kilómetros, por el seno de 270 grados. Y ahí sí me tiene que dar un valor de menos 1,50 kilómetros. ¿Sí? Perfecto. Ahí coincide. Entonces, acá lo que hicimos como primera medida es descomponer en X, en Y de cada uno de los desplazamientos. ¿Sí? Esto nos va a permitir que a través de la sumatoria de fuerza determinemos todos los desplazamientos, desplazamiento 1, 2 y 3, vamos a tener que sumar, ¿sí? Desplazamiento en X, que va a ser igual a ¿qué? A todos los desplazamientos en X de los 3 desplazamientos, de los 3 recorridos que hizo este profesor desorientado. Entonces 0 kilómetros, respetando los signos, en este caso va positivo, menos, más, menos el desplazamiento en X, el segundo, 4,75 kilómetros, más mi desplazamiento 3 en X, que de 0 kilómetros, ¿sí? Ahí está, de 0 kilómetros. Y esto nos da un valor de
menos 4,75 kilómetros. Este es mi desplazamiento, mi sumatoria de desplazamiento de los 3 desplazamientos en X. Hacemos lo mismo, pero para el eje Y. Bien, corregimos acá. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es mi desplazamiento 1 en Y? 3,25. Cargamos los datos, 3,25 kilómetros. ¿Cuál es mi desplazamiento 2 en Y? 0 kilómetros. ¿Cuál es mi desplazamiento 3 en Y? Menos 1,50 kilómetros. Entonces, entre paréntesis, menos 1,50 kilómetros. Perfecto. Y esto nos arroja un valor de ¿cuánto? De 1,75 kilómetros. ¿Sí? Perfecto. Ahora, estos valores nos van a ayudar para determinar a través de Pitágoras la magnitud del desplazamiento resultante. Entonces, a través de Pitágoras vamos a determinar la magnitud del desplazamiento resultante. Ahí estamos. Bueno, la resultante no sé por qué, a ver, ahí está. No. Bien. Perfecto. Ahora vamos a cargar entre paréntesis menos 4,75 kilómetros al cuadrado. Usted le pone la unidad del desplazamiento en X de los 3 desplazamientos y el desplazamiento en Y 1,75 kilómetros al cuadrado. Bien. ¿Qué valor nos arroja? Nos arroja un valor de 5,06 kilómetros. Ahí está. Ese es el valor de nuestra magnitud del desplazamiento resultante. Y por último, tenemos que determinar nuestra dirección. ¿Sí? Que habíamos dicho que alfa es igual al arco tangente ¿de quién? De Y sobre X. Bien. Entonces acá va a ser igual a 1,75 kilómetros dividido 1,75 kilómetros dividido desplazamiento en Y, menos 4,75 kilómetros. Kilómetros con kilómetros se van, ¿sí? Para que nos dé, aumentar un poquito, para que nos dé una dirección de menos 20 grados, 13 minutos, 29,49 segundos. ¿Sí? Esta es la dirección entonces de mi desplazamiento resultante.